No es una estructura, sino una confesión que se extiende a través de las montañas. No fue concebida para ser bella ni para ser admirada desde lo alto. La Gran Muralla China existe como una huella del miedo en la tierra. Al estar frente a estas enormes piedras, la pregunta ya no es sencilla. ¿Qué llevó a un imperio a remendar sus fronteras con vidas humanas? ¿Cuánto es suficiente para pagar por una sensación de seguridad? ¿Y puede una muralla detener realmente a un enemigo o simplemente oculta la inseguridad que lleva dentro? Pero el nombre es como una capa de pintura, esconde manos curtidas por la piedra, personas que desaparecieron sin dejar rastro, noches de frío intenso, invasiones, incendios e incluso reyes que la construyeron únicamente para combatir sus propios miedos. Antes de convertirse en una atracción turística, antes de las fotografías y las visitas guiadas, esta muralla fue una vez una frontera entre dos mundos. A un lado había campos, ciudades, caminos y aldeas donde la vida transcurría lentamente. Al otro lado, la vasta estepa se extendía ante ellos. La caballería veloz como una tormenta, y la gente aparecía y desaparecía como humo, dejando tras de sí solo humo y miedo. Durante siglos en el norte de China, esta amenaza fue recurrente. Ataques repentinos, aldeas incendiadas, cosechas saqueadas. Los emperadores cambiaban, las dinastías caían y luego resurgirían. Pero el temor a un mar de caballos y lanzas que apareciera en cualquier momento seguía siendo una pesadilla imborrable. Inicialmente la solución no fue una sola muralla. Había muchas murallas más pequeñas y frágiles muros de tierra apisonada, fortalezas improvisadas, cercas de madera erigidas apresuradamente y luego desmanteladas rápidamente. Cada generación añadía una sección. Cada rey construía su parte creyendo que sería él quien acabaría con la amenaza. Pero nadie lo logró realmente. Entonces el miedo se convirtió en un proyecto. Un hombre ascendió al poder con la idea de unificarlo todo: leyes, caminos, unidades de medida e incluso murallas. El primer emperador de China miró hacia el norte y solo vio una cosa, una frontera débil y abierta, y decidió que debía eliminar esas brechas. A
partir de ese momento la muralla dejó de ser un conjunto inconexo para convertirse en una entidad unificada. Un camino que se extendía a través de montañas, desiertos, ríos y valles. Ya no eran secciones individuales de muralla, sino un solo cuerpo de piedra ladrillo y torres de vigilancia, una serpiente colosal que requirió el sacrificio de millones para nacer. Los primeros equipos de construcción llegaron a la cima de la montaña. Allí no había nada, ni caminos ni casas, solo rocas, inviernos gélidos y veranos crudos. La orden era clara, allí se construiría una muralla. Se movilizaron campesinos, prisioneros, soldados, artesanos. Todos fueron empujados hacia el norte en un flujo interminable. Nadie sabía si regresarían, y muchos no lo hicieron. Para quienes ostentaban el poder, la muralla era más que una simple defensa. Era un mensaje: las fronteras de China eran inviolables y el imperio podía doblegarse, pero no quebrarse. Siglos después, millones caminarán sobre esas piedras tomando fotos y videos y narrando fácilmente esta historia. Sin saberlo, bajo cada escalón podría yacer un nombre jamás escrito. Aquí comienza nuestro viaje, no con la postal perfecta de la muralla al atardecer, sino con una pregunta muy concreta: ¿cuánto puede costar la seguridad de un imperio en vidas y miedo? ¿Cuánto puede costar la seguridad de un imperio en términos de vidas y miedo? La construcción de la Gran Muralla se edificó en la cima de las montañas. Se construyó sobre laderas montañosas traicioneras. No había maquinaria. Las piedras se transportaban a mano, se llevaban sobre los hombros y se pasaban de persona a persona como una cadena humana. Detenerse no era una opción. Significaba ser reemplazado y olvidado. Durante el día, el sonido de los martillos, las piedras y las órdenes era incesante. Por la noche reinaba el silencio, roto solo por el crepitar de las hogueras. Algunos recordaban a sus familias, otros miraban hacia el norte, donde el miedo siempre acechaba. La muralla no solo mantenía a raya a los enemigos, controlaba lo que había dentro: mercancías, personas, movimiento. Era un recordatorio del poder absoluto del emperador. Pero cuanto más grande se hacía, más evidente se volvía su fragilidad.
El enemigo seguía encontrando maneras de entrar sobornando a los guardias aprovechando el invierno para cruzar los ríos helados. La muralla ralentizó las cosas, las complicó. No era un escudo perfecto. A lo largo de la muralla se alzaban torres de vigilancia donde los guardias vivían aislados durante meses, soportando el frío, alimentándose con comida sencilla y observando sin cesar. Observaban el cielo, las llanuras y las señales de humo desde la distancia. La muralla también funcionaba como sistema de comunicación. Una hoguera indicaba peligro. 2 hogueras indicaban un peligro grave. 3 hogueras indicaban una emergencia. La información podía viajar cientos de kilómetros en minutos. A lo largo de los siglos las dinastías cambiaron. Algunas secciones fueron abandonadas, otras fueron reforzadas con ladrillos cocidos, sistemas de drenaje, escaleras e incluso posiciones de artillería. Para quienes vivían cerca de la frontera, la muralla representaba protección, trabajo y misterio. Marcaba el límite de otro mundo aterradora y esencial para el comercio. Con el tiempo surgió la creencia de que la muralla se construyó sobre los huesos de quienes la construyeron, aunque no siempre es precisa, refleja el precio humano pagado. Hoy en día mucha gente camina junto a la muralla sin pensar en ella. Pero cada piedra guarda una historia de esfuerzo, miedo y destinos olvidados. Con el tiempo, la Gran Muralla se convirtió en un símbolo. Y surgió un dicho famoso: es la única estructura visible desde el espacio a simple vista. Suena impresionante, pero no del todo cierto. Desde la órbita terrestre, la muralla es difícil de percibir. Su verdadera fuerza no reside en el espacio, sino en la Tierra.
Hoy algunas partes están repletas de turistas, otras están desiertas. Pero para quienes la construyeron, fue en su día un trabajo, una orden y una fuente de temor. La Gran Muralla China no evitó todas las guerras, pero ha sobrevivido a dinastías, ejércitos e incluso a aquellos que alguna vez intentaron destruirla. Si alguna vez vienes aquí, intenta detenerte y mirar hacia arriba. Ese muro es la suma total de los miedos, las ambiciones, los sacrificios y los esfuerzos de millones de personas anónimas. Y ahí comienza nuestro viaje, una simple pregunta: ¿cuál es el precio de la seguridad de un verdadero imperio?